desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Para conocer los temas en profundidad, hacemos un alto y los analizamos en el siguiente informe. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde 33 Vergara para el mundo, a través, como siempre, del www.libertador.com.uy. El saludo a toda la audiencia que cada mañana nos acompaña desde las 8, bien tempranito, con las noticias con Victoria, y después venimos nosotros, como siempre, con alguna columna para charlar o alguna entrevista. Acordate que te puedes comunicar con nosotros, 091 99 1210, más 598 si estás fuera del país, 091 99 1210, tanto por Telegram como por WhatsApp. Ahí nos pueden dejar sus preguntas, sus dudas en algunas de las columnas que charlemos. Se vienen columnas muy interesantes también más adelante, especialmente en el tema de psicología, así que estén atentos también, que vamos a tener un invitado muy, muy especial también aquí en Radio El Libertador. Pero hoy estamos con Erika Ya, que nos está acompañando nuevamente, abogada laboral, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Erika? Buenos días. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. El placer es nuestro de tenerte aquí y poder conversar sobre cosas legales, especialmente en el área laboral, que a veces hay muchísimas, pero muchísimas dudas, y el gusto es que estés con nosotros. Y hoy vamos a tocar un tema bastante particular y poco conocido, ¿no? Porque a veces el abuso laboral se conoce siempre del lado del empleador, el jefe, por así decirlo, y hacia el empleado, pero también hay abuso de parte del empleado hacia el que lo emplea y el dueño, ¿no? Contanos un poquito de qué se trata esto. Bueno, muchas veces hay un trabajo de Cristina Mangarelli que ella habla del abuso horizontal y vertical. Entonces podemos tener un abuso laboral que sea entre compañeros, vamos a decir, que estén para llamarlo de alguna manera, en la misma jerarquía, en la misma categoría laboral, o puede ser también que sea desde de un empleador o de una persona que sea responsable, vamos a llamarlo de una manera, del área, hacia los también los subordinados. Sí. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos un abuso que tiene una horizontalidad o tiene una verticalidad. Me tranqué. Dale. Vertical. Vamos a sacarlo por ese lado. Sí. Entonces, bueno, todo esto es lo que se trata de regular, y todo esto, como ya habíamos hablado en otra columna, tiene su marco normativo. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Siempre cuando en un ámbito de trabajo hay abuso laboral, siempre el responsable es el empleador. Es el empleador. El empleador. Entonces, es el empleador el que tiene que tomar todos los recaudos para que esto no suceda. Claro, claro. ¿Y cuándo se configura un abuso de este tipo, del empleado hacia el patrón, hacia el jefe? ¿Cuándo se tipifica eso? Porque claro, es difícil de comprobar, ¿no? Es difícil de comprobar, es difícil también de que la persona que se siente abusada exprese lo que le está pasando. No solamente, yo por la experiencia, no solamente veo que es por un tema legal de que la persona no sepa a quién recurrir, sino también por un tema que abarca un mundo interno de la persona, que el trabajador empieza a preguntarse, ¿no seré yo que lo veo así y que no es tan así? ¿No será que me estoy imaginando y que no es tan así?
Entonces, hasta que da ese paso, generalmente ya se constató un abuso importante y sobre todo que también ya lo hemos conversado, es un tema que hace mella en la salud del trabajador. Ahora, cuando esto sucede en un ámbito de trabajo y se abre el abanico de que empiezan las actuaciones, también es muy difícil para el empleador, porque muchas veces el empleador, al ser responsable, o no sabía, o obviamente el disgusto, porque a nadie le gusta estar en una situación así, se abre una investigación. Es un tema muy serio, es un tema muy delicado, es un tema que tiene consecuencias importantes. Entonces también, es decir, acá se implican todas las partes que hacen al mundo del trabajo. Ahora, volviendo a tu pregunta, que me decías, ¿cuándo se configura el abuso laboral como tal? Uruguay ratificó el convenio 190 de la OIT, que yo lo voy a leer porque es muy importante. Lo que te quiero decir es que el convenio 190 de la OIT es el convenio sobre la violencia y acoso, que Uruguay fue el primero en ratificarlo. Ellos describen lo que es el abuso laboral. Ahora, este convenio para la audiencia está en internet y es lindo que lo tengan, al que le interese el tema. Es accesible. Es muy accesible y también es accesible su lectura. Claro. Entonces, este convenio, que reitero nuevamente, Uruguay ratificó, define qué es el abuso y el ámbito de aplicación. Y yo me voy a tomar unos minutitos para leerlo. Por supuesto. Y es muy es claro, pero si hay algo que nos detenemos brevemente. Dice, a los efectos del convenio, la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables. Entonces acá vemos que es, como bien dice la palabra, abuso, acoso, se tienen que dar, no es una sola vez. Una sola vez sí configura abuso o acoso en el caso de el acoso sexual. Claro. No tienen que existir conductas reiteradas en el caso del acoso sexual. Pero como ya habíamos visto, el abuso y el acoso vendría a ser, si yo tuviera un pizarrón, sería como el título. Y de ahí sacaríamos flechas. Bien. Puede ser abuso sexual o acoso sexual, racial, discriminatorio, de género. El abuso laboral engloba todo esa serie de conductas. Seguimos leyendo. O de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto o causen o sean susceptibles de causar daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Luego define la expresión violencia y acoso en razón de género, que eso lo pueden leer en el artículo 1 del convenio, pero lo que yo me gustaría recalcar es el artículo 2, que es el ámbito de aplicación, que acá vemos que se abre un elenco que hasta ahora nosotros, o al menos en el imaginario, teníamos empleado y empleador. Claro. Pero este convenio, en el artículo 2, dice: el presente convenio protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo de trabajo, con inclusión de los trabajadores asalariados, según se defina la legislación y las prácticas nacionales. ¿Por qué dice la legislación y las prácticas nacionales? Porque este convenio es internacional y mandata a quien ratifique este convenio a legislar. Claro. Nosotros por ley lo ratificamos, ahora cada país va a legislar de acuerdo a sus leyes. Exactamente. Pero entonces dice, ¿quiénes están incluidos? El que está en una situación contractual, pero también los pasantes, los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, todo el mundo del trabajo, todo lo relacionado, que se aplica tanto a público o privado.
Y su artículo 3, que yo me parece que esto sí es novedoso, ¿dónde tiene que ocurrir? ¿Dónde tiene que ocurrir? ¿En qué ámbito? ¿En qué ámbito? En el lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados, cuando son un lugar de trabajo, en los lugares donde se paga al trabajador, donde éste toma su descanso o come. Es decir, yo estoy en mi descanso, no me respetan mi descanso continuamente. O estoy almorzando, y lo voy a decir también en criollo, me vienen a torturar con temas del trabajo. Sí, se entiende. O sistemáticamente no me permiten alimentarme. Bueno. Y los que utilizan las instalaciones... Esto, en los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales de formación relacionados con el trabajo. Lo vemos mucho. Claro. Muchas empresas que tienen los Family Day, se reúnen después de la hora de trabajo. Todo esto en el desplazamiento hacia el trabajo. Yo me imagino, por ejemplo, acá un ejemplo de las empresas que tienen un sistema colectivo para llegar, que están un poco alejadas y tienen un sistema de transporte donde, bueno, es una comodidad para el trabajador, lo pasan a buscar y lo llevan a su lugar de trabajo. Pero en esta instancia también se puede dar que una persona sea maltratada por sus compañeros. Bueno, en el alojamiento proporcionado por el empleador, esto es un abanico bastante amplio, pero si nosotros nos ponemos a pensar, en el trabajo uno pasa más de 8 horas. Entonces se puede dar toda clase de interacciones y se puede dar toda clase de conductas, por lo cual este convenio lo que hace es tratar de abarcar lo máximo posible el mundo real del trabajo, porque el mundo real del trabajo no es solamente las 8 horas de oficina. Claro. ¿Y cómo es que el empleador sufre acoso o abuso laboral también, podemos decirlo? ¿Qué herramientas tiene para poder denunciarlo y actuar? Bueno, muy buena pregunta. Acá vamos a tomar 2 caminos para que porque también existe el abuso del empleado o por ejemplo en el caso sexual de un empleado hacia su jefe, ¿no? Sí. Existe y es parte de la realidad. Puede suceder todo tipo de situaciones, pero para ser lo más claro posible y por los minutos que tenemos, vamos a tomar 2 caminos. Bien. Un camino es cuando el que es empleador, vamos a tomar una primera hipótesis. Empleador se siente acosado, abusado por sus empleados. Puede pasar. Uh-huh. ¿Qué puede hacer este empleador? Él tiene un poder de dirección. Él puede despedir. Es uno de los principios del derecho laboral, es el principio de dirección de quien emplea. Es decir, yo no puedo ser rehén de quien... ¿Pero eso tiene que estar estipulado en un contrato antes? ¿O no? Ahora pasamos... Esta es la primera hipótesis. Claro. Haceme acordar de esto. Bien. Que lo dejamos stand-by y lo pasamos luego. El poder de dirección de que tiene un empleador. El empleado o los empleados con su conducta configuran, vamos a llamarlo una causal de mala conducta, y este empleador los puede despedir. ¿Qué significa? Los puede despedir. Estos empleados no van a verse beneficiados por la indemnización por despido ni por el aguinaldo.
Es decir, Bien. se configura la notoria mala conducta y el empleador los despide. Segunda hipótesis. En el lugar de trabajo, entre empleados, existe abuso. Sí. Uno de los empleados Sí, sí. denuncia. El empleador es el responsable. Bien. Y es el que tiene que activar, el que tiene que hacer una investigación administrativa, el que tiene que demostrar ante el Ministerio de Trabajo que tomó todos los recaudos, es el que tiene que ponerse a disposición de toda la normativa y es el que tiene que tomar esta investigación, la tiene que hacer de determinada manera. No es, bueno, sí, fulanito siempre tuvo mal carácter. No. Eso está establecido, estipulado, y yo siempre exhorto a que todos aquellos que tengan dudas se comuniquen con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que asesora perfectamente, y a su vez el empleador ante este tipo de casos, porque el empleador generalmente no entiende por qué es responsable, pero es responsable. Claro. Es responsable por varias cosas. Sí, claro, por todo lo que pasa dentro de la empresa. Porque desde la Constitución, en su artículo 7, dice que debe ser protegido en el goce de... Bueno, hasta el paralelismo que hace el Ministerio de Trabajo con la ley de acoso, en su artículo 4, que dice que en el artículo 4 es clarísimo, que es responsable. Entonces, esas son las dos hipótesis. Lo que habíamos dejado en stand-by, sí. Me olvidé. Pero sé que había por algo ejemplo, stand-by. si eso tiene que estar estipulado en un contrato previo para hacer el despido o hay herramientas legales en el cual él se puede apoyar. Claro. Es decir, en un contrato de trabajo no es que se detalle porque no se detalla absolutamente todo, porque a el proceso general de laborales ya está regulado. Entonces, donde se configuren las conductas que mencionábamos, las personas, el empleador sigue el proceso ordinario laboral y configura estas causales y el resultado a vista de juez, obviamente, probándolo, va a ser el despido por notoria mala conducta. El patrón o el jefe tiene que presentar pruebas así verosímil o testigos para poder justificarse. Ante estas conductas, claro, todo hay que probar y todo se lleva, todo con testigos si los hubiera y con prueba documental. No parece normal esto, pero vos has tenido casos de este tipo. Sí, porque se ve. ¿Qué pasa? Antes, yo soy muy del antes del recuento histórico. Antes bastaba con ser, por ejemplo, vamos a poner un comercio, bastaba con ser comerciante y el relacionamiento era distinto. Yo no digo que sea mejor o peor. Lo que pasa es que la sociedad, todas las sociedades, no solamente la nuestra, va hacia arreglarse lo más posible, hacia tener normativas que abarquen las diferentes conductas, que después de todo eso es del espíritu del derecho, es reglar la sociedad. Ahora no solamente un comerciante tiene que ser buen comerciante, tener, conocer, ser un buen hombre de negocio, como dice el código, sino también que tiene que saber regular su contexto de trabajo. Uh-huh. Es más, ya que vine con material. Vamos a desglosarlo. Porque este convenio que yo les leí en los artículos, ellos, por ejemplo, el convenio, ¿qué dice para las empresas? ¿Qué deberían hacer las empresas? Y
Y estamos hablando no de empresas de 400, claro. Estamos hablando quien tenga personal a cargo. Ya sean 2 personas, ya sean 5 o 10, o lo que yo veo mucho, ya sea un ámbito social que todo el mundo dice nos llevamos bien, es un ambiente maravilloso, hasta que pasa una sola cosa. Claro. Una. Claro. No, sí. Pasa una sola cosa que el empleador capaz que no está al tanto, no tiene por qué estar al tanto si vamos al caso, porque bueno, cada uno está en su función, y sin embargo, bueno, eso despliega todas las consecuencias y todo lo que significa lo que estábamos hablando del accionar. Pero este convenio dice, por ejemplo, para las empresas, establecer políticas para la prevención de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo en consulta con los trabajadores y sus representantes. Establecer políticas para la prevención. Siempre estamos hablando de prevenir. Claro. Identificar, este punto a mí me llama mucho la atención, porque, a ver si estás de acuerdo conmigo, identificar los riesgos psicosociales asociados a la violencia y al acoso laboral, considerándolos en la gestión de la seguridad y salud de trabajo. Yo pienso, una persona, como te comentaba, un caso de la vida real, una persona que es comerciante y que tiene aproximadamente 11 empleados, que toda la vida heredó su comercio de su padre, lo sigue haciendo funcionar, viven 3 familias de ese comercio. Yo me pregunto, ¿esa persona tiene capacidad de identificar los riesgos psicosociales asociados a la violencia y al acoso laboral? Es un tema. Sí, porque tiene que haber una capacitación para eso, ¿no? Tiene que haber una capacitación. Entonces, ¿qué pasa? El no tener una capacitación, o el no prevenir, o el no ocuparse de esto, no lo va a eximir cuando le llegue una notificación de que es responsable de acoso, de abuso laboral en su empresa. Claro. No lo va a decir él. Claro. Él no va a poder decir, bueno, yo no tengo estudios psicosociales. Claro. No tengo la capacidad, sin embargo lo va a tener que hacer. Claro. De alguna manera, cada uno a lo que hace, también lo voy a decir en criollo, a su chacrita, va a tener que implementar la manera de contemplar estos puntos. Porque lo va a tener que hacer. Otro, adoptar medidas de prevención y de control de los riesgos identificados. Garantizar el acceso a información. Esto sí, por ejemplo, porque garantizar el acceso a información y capacitación acerca de los riesgos identificados, el conocimiento de las medidas de prevención y protección. Por ejemplo, como yo decía, el Ministerio de Trabajo, la Inspección General de Trabajo, si el empleador, si el empresario, si el comerciante necesita información para decir, bueno, tengo un comercio, ¿cómo hago? Lo asesora. Entonces es un paso que lo tiene que dar, en estos momentos lo tiene que dar sí o sí, y no solamente por un tema legal, sino también por un tema humano, de que su lugar de trabajo, que era como yo te mencionaba en la columna anterior, el lugar de trabajo es un lugar que, bueno, que para mí es, yo diría es más que importante, es donde ganamos nuestro sustento, es lo que nos da nuestra dignidad. Sí, entonces, dejas 8 horas de tu vida ahí, es muy importante. Exactamente. Te corto porque, a ver, en el sentido de, hay un abuso, ¿no?, por parte de un empleado hacia la empresa. ¿Dónde tiene que hacer la denuncia? ¿En el Ministerio de Trabajo también? Sí. ¿También es en el Ministerio de Trabajo? Todos en el Ministerio de Trabajo. Tiene que asesorarse legalmente porque, bueno, hay que presentar un escrito con los descargos, con la situación. Hay que presentar la investigación administrativa que se haya hecho. La investigación tiene que hacerse con determinados parámetros que también, como ya... me acuerdo que en la columna anterior tú me habías preguntado sobre
ese miedo, eso que uno podía imaginar de que si uno denunciaba las represalias, bueno, el que denuncia y los testigos tiene que ser de determinada manera, no es como a mí me parece. Los testigos quedan fuera del expediente, o sea, su nombre no va a estar dando vueltas, claro. Se identifican con número. No se confronta, en eso se toman, se nutre de la ley de acoso sexual, donde no se revictimiza, donde no se busca la confrontación, bien. Donde sí, se busca el anonimato, que la persona esté tranquila, hay también una protección, también nutriéndose de la ley de acoso sexual. La persona no puede ser despedida, tiene un periodo de estabilidad. Si uno despide, si un empleador despide a alguien que sospecha, que está basado en que lo denunció, este trabajador se puede considerar indirectamente despedido, puede configurar un despido abusivo, porque tiene un periodo de estabilidad asegurado por ley. Entonces, yo diría de que es un momento donde todas las partes tienen que poner de sí para tener un ambiente laboral sano. Porque fue dejando de lado lo legal, al trabajo uno va a trabajar, se va a ganar el sustento, se va a ganar el sustento para su familia. No voy a hablar yo ni voy a decir nada nuevo acerca de lo que es el trabajo. Pero sí el respeto, la dignidad y la tranquilidad, porque es como yo te comentaba en la columna anterior, el abuso laboral debe ser es algo ruin, es algo porque, bueno, es de lo más bajo a lo que pueda caer una persona, ¿no? Te traigo otra, a ver si también tipifica como abuso laboral. Después lo podemos tocar a esto, porque es un tema interesante también, el tema de las ocupaciones y de la huelga, ¿no? Pero sí. El tema de las ocupaciones, el tomar un lugar, sí. ¿Eso tipifica como abuso laboral también del empleado hacia el patrón? ¿O es un caso particular? Bueno, eso se ve caso a caso. Está aparte que está Digo, porque a veces el rehén son 3 o 4 o 5 o 10. Pasó con una marca de pan. Sí, pasó. Sí, eso, bueno, después tienen que resarcir, que fue lo que pasó. Daños y perjuicios. Claro. Pero también se puede tomar medida de despido si vos parás una fábrica, porque 2 o 3 paran una fábrica. Sí, eso es el lockout, lo que dicen, el tomar y todo eso va a la justicia. Claro. Y se indemniza. Perfecto. Porque, bueno, le causó un daño y es aparte que, bueno, obviamente que el derecho a huelga, eso está ni que hablar. Pero después lo demás se discute en los consejos de salario, en reuniones que son bipartitas. Si se sale de la negociación, y bueno, van a tener consecuencias. Claro. Bueno, Erika, gracias por este espacio, la verdad que es muy interesante y hay muchos temas que tenemos que hablar. Por ejemplo, el derecho a huelga es muy interesante. El derecho sí. Perdona que te interrumpa, el derecho de huelga, el mundo de los sindicatos, yo le llamo el mundo de los sindicatos, el trabajador sindicalizado es un mundo, y el derecho a huelga y lo que le llaman el lockout también. Bueno, ya vamos a tocar esos temas entonces en futura, porque te vamos a seguir trayendo para conversar de estos temas, así que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, como siempre.